la alabanza de tu pueblo, porque así lo afirma tu palabra, amado Dios. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y hoy este pueblo tuyo, redimido por la sangre de Cristo, quiere exaltarte, quiere bendecirte, quiere levantar tu nombre en alto, amado Padre. Y queremos, Señor, ministrar a tu corazón en tu templo. Gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Recíbelo, Señor. Gracias, Padre. Acompáñenos con sus palmas. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres grande, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres fuerte, poderoso, eres Jehová de los ejércitos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Quiero escucharlo. Y no hay nadie. Una vez más. Tú eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte. Tú eres fuerte, invencible, Señor. No hay otro como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay otro como tú, Señor. Tú eres fuerte, invencible, grande, majestuoso Dios. Dele un fuerte aplauso
al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La palabra del Señor dice que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, porque estaré confiado y rodeado bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Quiero escucharlo. Y sálvame. Alábelo a su Dios Todopoderoso. Exáltelo a Él. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame.
y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Denle un fuerte aplauso al Señor. La poderosa mano de Jesucristo, la poderosa mano de nuestro Dios Todopoderoso está allí lista para derramar bendición sobre usted. Solamente depende de cada uno de nosotros, de servirle, de aceptarlo en nuestro corazón, de rendirle tributo, honor, gloria a Él. Él lo sabe todo, Él conoce todo de nosotros. Él es el Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Acerquémonos a Él en una acción de reverencia, de adoración ante su trono, y pidámosle a Él que derrame de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh amado Dios, queremos darte gracias por esa paz que solamente tú sabes dar, por
la esperanza que pones en nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Padre. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor, queremos darte gracias en esta noche. Queremos darte gracias porque tu tierna mirada, tu mirada de amor, tu mirada de gracia, tu mirada de misericordia, tu mirada de piedad, tu mirada, Señor mío, de amor, de benevolencia, Señor, hacia nosotros. Queremos darte honra, amado Dios. Queremos poner nuestras vidas delante de ti. Nuestros dones, nuestros talentos, Señor, sean para servicio tuyo, para el engrandecimiento de tu reino. Tómanos, Señor, que tú eres hermoso. Nuestro corazón hay muchas cosas hermosas que decirte, Padre. Estamos delante de tu trono, postrados delante de ti. Y delante de ti, Señor mío, nuestro corazón se abre en regocijo, en agradecimiento por todo lo que tú haces cada día en nuestras vidas, por tus múltiples bendiciones. Te damos gracias, Señor mío, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Te damos gracias, Señor mío, por nuestro trabajo. También te damos gracias por las enfermedades. Te damos gracias también, Señor mío, por las pruebas, porque en medio de ellas, Señor mío, tú te manifiestas en amor, te manifiestas en esperanza, Señor. En medio de ella, Padre bendito, nos regocijamos también, Señor, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Gracias, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida.
corazón hay una canción. Cántelo a su Señor. Que demuestra. Oh sí, Señor, recibe esta alabanza para ti. Mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Dígale una vez más. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Cántelo a su Señor. Es para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Amado Dios, recibe en esta noche nuestra alabanza, nuestra adoración. Amado Padre, que esta alabanza, esta adoración, Señor mío, suba como olor grato, cual incienso, Señor mío, delante de tu trono. Tú puedas ser ministrado, amado Dios. Nos deleitamos en ti, Señor, y reconocemos tu majestad, reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres escudo alrededor nuestro, reconocemos que tú eres nuestra roca, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Reconocemos que tú eres hermoso en majestad, reconocemos que tú eres nuestro Salvador, reconocemos, Señor mío, que somos salvos por la gracia tuya, Señor mío, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, a través de Cristo, tu Hijo amado, por la sangre preciosa. Somos libres para alabarte, somos libres para adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor mío, por tu hermosura. Gracias por tu santidad. Gracias, Padre. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por ser el anhelo de nuestro corazón. Gracias por llenarlo todo, Señor.
Gracias por llenar todo nuestro corazón con tu presencia, con tu amor, con tu paz, con tu esperanza, con tu justicia, con tu provisión, Señor. Te damos gracias. Gracias, amado Padre. Nos deleitamos en medio de ti. Disponemos nuestros corazones también en esta noche a escuchar de tu palabra, Padre. Disponemos nuestro corazón para estar atentos, Señor mío, a lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Toma a tu siervo, nuestro pastor Alfonso Insúa. Tómalo, Señor. Úngelo con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos a través de él, Señor. Ministranos a través de él, Señor. Padre, estamos dispuestos, Señor mío, a servirte, a escucharte. Toda necesidad, toda angustia, toda opresión, toda prueba lo dejamos en tu trono, Señor, para que obres conforme a tu gracia, conforme a tus planes, propósitos y voluntad, Señor mío, tuya. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive. Él está aquí en esta noche. ¿Por qué no bendice a su hermano con una palabra? Bendice a su hermano que está a su costado. Dele la bendición del Señor. Salúdelo. Dele la bienvenida al que está en medio nuestro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pastor Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, y también a aquellos o aquellas personas que nos visitan en esta noche. Sean bienvenidos a la Alianza Cristiana y Misionera. Hoy día me avisan que nos están transmitiendo por internet, por televisión y radio. Cuando no puedan venir, puedan ingresar a la página web de la iglesia y así y ahí pueden ustedes conectarse a través por la computadora para poder ver los cultos en vivo o también escucharlos por audio. Hermanos, en esta noche continuamos con la octava bienaventuranza. Vamos a estudiar la octava bienaventuranza que dice: felices los que sufren por hacer las cosas correctas, aquellos que sufren por el reino de nuestro Señor. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Vamos a orar para que esta bienaventuranza, que tal vez no parece una bienaventuranza porque suena rara, ¿no? Dichosos, bienaventurados a los que los persiguen. Pero vamos a pedirle que el Señor en esta noche nos hable a nuestro corazón y nos dé palabra de aliento, de ánimo, y también nosotros podamos comer de la enseñanza de esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Dios, porque podemos venir como pueblo tuyo a poder orar, a poder alabar, a poder exaltar tu nombre en esta noche, Señor, reunidos aquí en este lugar, tu casa. Y Señor, oramos para que tu Santo Espíritu nos hable, tu Santo Espíritu nos confronte, tu Santo Espíritu nos ilumine a través de tu palabra, y en esta noche podamos entender lo que tú quieres tener o enseñarnos en esta noche a nosotros aquí presentes. Te damos gracias, bendícenos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos estudiando la octava bienaventuranza y dice la palabra de Dios: dichosos aquellos que sufren por causa de la justicia. Ustedes bien saben y hemos estado viendo domingo tras domingo que las bienaventuranzas tienen que ver con el carácter, ¿no es cierto? Tienen que ver con el carácter del siervo, con el carácter que se debe formar en nosotros para que nosotros podamos mejorar y comportarnos y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios.
Pero hay una ironía en las bienaventuranzas, y es que en esta en especial, mientras que esas bienaventuranzas se van haciendo parte de nuestro carácter, la bondad, la humildad, y eso nos va haciendo mejores personas, como que no es bien recibida por aquellas personas que nos rodean, ¿cierto? Cuando uno va siendo más humilde, más justo en la vida, hay más bondad en mi corazón, hay deseos de perdonar, hay deseos de actuar en justicia, hay deseos de hacer la forma correcta o hacer las cosas en forma correcta, como que a los que están a nuestro alrededor les incomoda, no les gusta, porque estamos actuando de una manera contraponiéndonos a lo que normalmente la gente hace o a lo que normalmente la gente realiza. Y muchas veces como que nos ponen algunos adjetivos calificativos o descalificativos, tratándonos de que nosotros bajemos la guardia y no actuemos de esa manera como actúan todas las demás personas. Pero es inevitable que si nosotros practicamos la palabra de Dios, es inevitable de que nosotros de alguna manera no obtengamos una respuesta negativa, un vituperio o una palabra que no es buena o una oposición fuerte por querer hacer las cosas en forma buena, en forma correcta. Pero también, ¿cómo podrían tales hermosos rasgos de carácter provocar persecución, no? Porque Jesús dice, ¿no? Bienaventurados aquellos que sufren persecución por mi justicia. Y si ustedes se dan cuenta, esta octava bienaventuranza encierra todas las 7 que están arriba, ¿no? Bondadosos, humildes de corazón. Pero si practicamos esas cosas, o los discípulos de aquella época comenzaban a practicar, a mostrar en su vida, en su carácter, en su persona, estas bienaventuranzas, pues en lugar de recibir de parte de la gente aprobación, ¿qué recibían? Persecución. Entonces, por ejemplo, la pobreza de espíritu es contraria al orgullo del corazón del hombre, ¿cierto? Y es una bienaventuranza el pobre de espíritu. Un espíritu manso y quieto que recibe el mal es mirado como algo tonto o pusilámine y choca contra el espíritu y el orgullo del mundo. El espíritu misericordioso está en contra del espíritu de insensibilidad del mundo. La pureza de corazón contrasta de una manera hiriente con la hipocresía. El pacificador no es fácilmente tolerado por el mundo contencioso y peleador. Hemos de notar, sin embargo, que la bendición que proclama Jesús está condicionada a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que los insultos, la injusticia y la oposición son el resultado de seguir ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Según el estudio que hacemos en esta noche, dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo me hacía la pregunta, ¿sufrimos nosotros como hijos de Dios? ¿Verdaderamente sufrimos por causa de la justicia? Acá no está hablando de una justicia humana, no está hablando del sistema de leyes humano, no está hablando de nuestra propia justicia, sino que al referirse por causa de la justicia, se está refiriendo de el sufrir por dar testimonio de Cristo, el sufrir por vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, el sufrir por vivir de acuerdo a lo que los principios de la palabra de Dios demandan de nosotros. A eso se refiere por causa de la justicia, porque vivimos de acuerdo a Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y yo me hacía una pregunta, ¿verdaderamente los sufrimientos que hay en nuestra vida, podemos decir y darle la gloria a Dios porque estamos sufriendo en el nombre de Jesús? Entonces yo creo que tenemos que discernir algo. No todas las cosas que nosotros padecemos, problemas económicos, problemas personales, problemas emocionales, problemas de relaciones o interrelaciones con otras personas, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas en la universidad, problemas en la escuela, ¿realmente son problemas que glorifican a Dios? ¿Son problemas que podemos decir, somos bienaventurados porque estamos sufriendo? Yo creo que tenemos que darnos cuenta de algo. No todas las dificultades en la vida se dan por seguir la justicia de Dios. Amén. No todo. Timoteo 2:20 dice:
Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? O sea, si nosotros no actuamos bien en la vida, pues no vamos a recibir una bienaventuranza de parte de Dios. Lo que vamos a recibir es una retribución a lo mal que estamos haciendo. Si yo estoy viviendo en pecado o estoy viviendo de una manera que no agrada a Dios, pues lo que se siembra se cosecha. Entonces voy a recibir también aquellas cosas. Y yo no puedo decir, oh Señor, estoy sufriendo en tu nombre, porque no estoy sufriendo en el nombre del Señor. Estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones, las consecuencias de mis malos actos, las consecuencias de no haber pensado bien, por qué no obedecí a Dios e hizo las cosas de otra manera. Entonces, los conflictos, los malos entendidos y las peleas son factores comunes en la vida misma. Todos en algún momento de la vida podemos llegar a experimentar ciertos conflictos, porque no somos perfectos. La diferencia está en que muchas veces estos conflictos no son más que el producto, tal vez de nuestra necedad, de nuestra terquedad, de nuestro orgullo, o también de las decisiones erróneas que tomamos muchas veces de una manera apurada. ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestra vida de que no glorifican a Dios? Ni siquiera nos ponemos a pensar si realmente todo lo que me está viniendo tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Y muchas veces cometemos tremendos errores en decidir. Por eso el apóstol Pedro pregunta, no era Timoteo, era Pedro, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Entonces no hay mérito, ¿no es cierto? No hay mérito si yo sufro y me maltratan. ¿Por qué? Por no hacer bien las cosas o por hacer el mal. De seguro que esto no tiene ningún mérito salvo soportar las consecuencias de nuestro propio pecado, ¿no es cierto? Es soportar las consecuencias y es clamar la misericordia de Dios para que actúe sobre nuestras vidas. Pero también podemos sufrir por seguir la justicia de Dios. Podemos sufrir por seguir nosotros en obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y parece extraño cuando vemos gente padeciendo este tipo de persecución. Muchas veces tú has visto cómo incendian iglesias, ¿no es cierto? Cómo matan a cristianos en otras partes del mundo. Nosotros tenemos la gracia que aquí no estamos pasando esa persecución. En otras partes del mundo sí pasan este tipo de persecución. En otras partes del mundo matan a aquellas personas que no renuncian a su religión, porque estos grupos de alguna manera son autoritarios y eliminan a toda aquella persona que no profesa lo que ellos profesan. Cuando tú ves esas noticias, tú dices verdaderamente con alegría, qué bienaventurados son esos hermanos. No lo hacemos, ¿no es cierto? Decimos más bien, pobrecitos, qué pena lo que les está pasando. Pero muchas veces no nos enfocamos que si ellos han entendido bien la palabra de Dios y tú también, realmente ellos son bienaventurados. Porque si su vida está siendo puesta en libación, si su vida está siendo de alguna manera atribulada y ellos están confesando el nombre de Jesús y ellos realmente están dando testimonio de Cristo Jesús y ellos no se están amilanando ante la presión, sino que están dando ese testimonio al mundo entero de que hay un Dios, de que hay un Salvador, de que aquel Jesús que ellos profesan no es de mentira, no es una invención humana, no es una filosofía humana que me sirve a mí para vivir esta vida, sino que verdaderamente ha transformado mi vida, verdaderamente me ha cambiado y ahora yo le sirvo con todo mi corazón. Yo sé que ustedes pueden estar pasando, los pastores se pusieron radicales. Yo te hago una pregunta, ¿la vida que tú tienes ahorita y mi vida me pertenece a mí? ¿Me pertenece? Antes de conocer a Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué condición estaba yo? Muertos en mis delitos y en mis pecados, apartado de la presencia de Dios. No era nación santa, no era real sacerdocio, no era pueblo escogido. La condenación de Dios estaba sobre mi vida. Eso era antes de conocer a Jesucristo. Y cuando yo conocí a Jesús, cuando Jesús me dio vida nueva, cuando Jesús me regeneró, cuando Jesús me ha dado un nuevo nacimiento, he sido adoptado en la familia de Dios,
por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿puedo seguir diciendo que esta vida que vivo es mía, me pertenece? No, hermano, no, amigo presente. Esta vida le pertenece a Jesús porque Él la compró a precio de sangre muriendo en la cruz del Calvario, y esta vida que yo tengo ya no me pertenece a mí. Por eso el apóstol Pablo, y siempre lo repito, decía algo claro, que si nosotros lo entendemos, no nos vamos a volver orgullosos en esta vida. Vas a tener un espíritu humilde, vas a tener un espíritu perdonador, conciliador, pacificador. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo lo reconoció: yo ya no vivo, yo estuve muerto, y si ahora estoy vivo es porque el poder de Dios ha actuado en mi vida, y es el poder de Dios el que me ha levantado ahora. Es por eso que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, adora ¿a quién? Al Salvador. Amén. Y si nosotros entendemos esta verdad, nosotros vamos a dejar de caer en la trampa del diablo de que nos meta el egoísmo en el corazón, a que nos meta a vivir un cristianismo encerrado en cuatro paredes, donde yo ya no le hablo a nadie de Cristo, donde yo ya no quiero compartir con nada lo que Dios me da, donde yo ya no quiero dar testimonio de Jesús porque simplemente no quiero tener problemas. Trabajo hace 5 años con una persona al costado y nunca le has dicho que eres cristiano, nunca le has compartido la palabra, nunca lo has invitado a tu casa a tomar un cafecito, un té y decirle: mira, te muestro quién vive en mí, este es Cristo Jesús. Porque muchas veces tenemos miedo de que nos dañen, de que te vitupereen, de que hablen mal de ti. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados aquellos que sufren, ¿no es cierto?, por la justicia. Y a eso se refiere la bienaventuranza, el sufrir por seguir la justicia de Dios, el sufrir por dar testimonio de Jesucristo en tu vida. ¿Cuántos amigos tienes, jóvenes, que todos los días los ves, los fines de semana los ves, y hasta ahora no le hablas de Jesús? ¿Cuántas personas trabajan contigo alrededor? ¿Cuántas personas ves cada día en la calle y nosotros no nos estamos comportando como testigos de Jesucristo? Porque tal vez no queremos padecer, porque tal vez no queremos que nos miren mal, porque tal vez queremos ser cristianos agente X, le llamo yo, ¿no? Agentes secretos. Nos portamos bien, no nos metemos con nadie, no hacemos mucha bulla y nadie se mete con nosotros, y así todos felices y contentos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que quiere seguir me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su ¿qué? No es cruz, es cruz. No, porque algunos van a la tienda, se toman una cruz y dicen: ya cumplí, Señor. Es: niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿y qué dice? Y sígueme. ¿Y cuál es el simbolismo de la cruz en la época romana? ¿Qué significaba ver a un hombre caminando por las calles de Israel, camino al monte Gólgota, con una cruz en la espalda, amarrado? ¿Qué significaba? Era muerte. Todo el mundo decía: pobre, pobre, porque está llevando su instrumento de muerte cargado en su hombro. Qué terrible, ¿no? Llevar tu propio instrumento de muerte, tú cargándolo. Eso significaba cargar la cruz. Y Jesús le dice a sus discípulos: niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Ponte a pensar en tu vida, en qué cosas te tienes que negar para que realmente comience a fluir el poder de Dios en tu vida, para que realmente Dios comience a ser lo primero en tu vida. Si en verdad creyéramos lo que Jesús está diciendo aquí, realmente se revolucionaría nuestra actitud hacia las pruebas. Tuviéramos verdaderamente una actitud gozosa. Sí tenemos que sufrir en el nombre de Jesús. Yo conocí a una chica hace mucho tiempo, amiga mía y de mi esposa, que venía a contarnos que en la empresa donde ella trabajaba la querían hacer firmar un libro contable donde los números estaban adulterados. Y ella nos contaba que estaban muy adulterados, y que cuando ella revisó, ella no lo quería firmar. Ella era la contadora, pero vino el gerente y le decía que lo firme, que lo tenía que firmar. Y ella le demostró de muchas maneras que las cuentas que estaban ahí no eran. Y simplemente le dijo: ¿te voto o firmas? Y ella se puso a meditar, se puso a orar, se puso a clamar a Dios, y realmente ella tuvo que hacer lo que siempre debió hacer. Actuó con la verdad y no firmó ese libro contable. Lógicamente recibió
un despido de parte de su jefe, de parte del trabajo, con conductas de repente agresivas hacia su persona, porque esa conducta justa que ella estaba demostrando, de hacer la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, generaba alegría o generaba rencor en las personas que no conocen a Cristo. Y recibió ataque, recibió palabras fuertes, recibió amenazas, pero ella se mantuvo en cumplir la palabra de Dios en su vida. Y de hecho la sacaron del trabajo, pero en la gracia de Dios a los 2 meses consiguió un trabajo donde las bendiciones vinieron por el doble de lo que ella recibía y tenía en ese lugar. Y de la misma manera, hermanos, en la vida diaria, actuar siempre en la justicia de Dios, en lo mínimo, porque la Biblia dice bien claro: si en lo poco no le eres fiel a Dios, no pretendas pues hacerle fiel en todo lo demás. En la vida diaria, en el trato con tu esposo, en el trato con tu esposa, en el trato con tus hijos, en el trato con las personas que están bajo tu cargo, ya sea en el trabajo o en tu casa, en el trato que tienes con tus amigos, en el trato que tienes con los demás, actuemos en justicia, actuemos como verdaderos hijos de Dios, aplicando los principios de la Biblia, no solamente aplicándolos cuando nos conviene, no cuando nos conviene. Como un joven me hacía un chiste, me dice: hermano, bienaventurado es dar que recibir. Yo fui y le metí un puñete porque soy bíblico. No, eso no es bíblico, ¿no es cierto? Sino verdaderamente muchos aplican la Biblia para su beneficio, pero cuando tienen que dar, cuando tienen que renunciar a algo para que la paz, no sé, la bondad, el gozo del Señor se glorifique ahí, dicen: no me conviene, no me comporto como cristiano. Pero realmente Dios nos manda que nosotros actuemos en forma consecuente cada día de nuestra vida. Miren, Jesús advirtió a los discípulos del costo de seguirlo, parte del cual sería la persecución. Juan 15:18, ¿qué dice, hermanos? Leamos: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿De dónde somos, hermanos? No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. No estamos para encerrarnos en 4 paredes, porque tenemos que tener contacto con la sociedad para poderles dar a Jesucristo, para poderles brindar el Evangelio de Jesús. Pero ¿saben qué? No somos de este mundo y no podemos vivir con los principios de este mundo, sino que el mundo tiene que ser impactado con los principios de la palabra de Dios. Pero a mí me da pena muchas veces que muchos de nuestros hermanos tratan de vivir un cristianismo diáfano, un cristianismo, yo le llamo azucaradito, por no querer sufrir, por no querer dar testimonio, por no querer demostrar lo que hay en ellos, que son hijos de Dios. Viven un cristianismo que más se parece al mundo que lo que dice la palabra del Señor en sus evangelios. Viven de una manera tan borderline, tan en la línea, que pareciera que no hay ninguna diferencia entre una persona que no conoce a Cristo y una persona que sí conoce a Jesucristo. ¿Y sabes por qué muchas veces optamos ese tipo de filosofía cristiana? Porque no queremos sufrir en el nombre de Jesús. No queremos que nos toquen un dedo en el nombre de Jesús, ni un pelo en el nombre de Jesús. Pero si vivimos de esa manera, estamos tirando por el suelo el sacrificio de Cristo, porque Él, sin merecerlo, y sin que tú y yo lo merezcamos, y sin que Él merezca tal muerte, Él vino a este mundo, dio su vida por ti y por mí, se dio totalmente hasta el punto de derramar su sangre y entregar su vida para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Y si nosotros nos consideramos sus discípulos, tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios que no se nos pide que demos testimonio como en otras partes del mundo están dando testimonio de Él, o como en los antiguos, siglo I, siglo II, dieron testimonio de Él. Pero aunque sea en ese esfuerzo que se nos pide por dar testimonio de Jesús, hermanos, seamos fieles aún en lo poco, seamos fieles aún en lo mínimo, seamos fieles en vivir una vida justa, seamos fieles en ser unos buenos cristianos, no cristianos con doblez, no cristianos con hipocresía en su vida, sino verdaderamente que el fruto del Espíritu Santo se vea en nuestras vidas,
que el fruto del Espíritu Santo se muestre en nuestro trato con los demás, que la palabra de Dios se muestre cuando yo me tenga que relacionar con otros, cuando yo tengo que actuar en justicia, cuando tengo que repartir cosas, cuando tengo que negarme a la coima, cuando tengo que negarme a la injusticia, aun cuando se me vengan encima y eso no es justo, yo tengo que practicar los principios del reino de Dios. Amén. Tenemos que entrar en esa dimensión. Y cuando tú sientas que por practicar la palabra de Dios, por oponerte a algo que está mal, tú universitario, cuando estás en la universidad y te proponen hacer cosas que van contra tu cuerpo, contra tu mente, contra tu sexualidad, y tú le dices, mira, acá no te acompaño, podemos jugar pelota, podemos estudiar juntos, podemos armar un grupo de estudio, pero esas cosas yo no las puedo practicar porque la palabra de Dios dice que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si tú lo dices de esa manera y sufres, ¿no es cierto?, burlas y sufres calumnias, pues gózate, porque cuando sufras esas calumnias te das cuenta que estás en un nivel espiritual en el cual estás siendo bienaventurado por confesar el nombre de Jesús y por vivir en los principios de la palabra de Dios. Hay veces es peligroso cuando no nos pasa nada. Hay que remover un poco nuestra mente y nuestro corazón y decir, ¿y qué estoy haciendo? De repente no estoy haciendo nada tampoco, ¿cierto? Entonces, es claramente no una persecución por la justicia humana, sino que nosotros vivimos, nosotros y el mundo, no es que seamos diferentes a las cosas del mundo, sino que la doctrina cristiana es contraria a los valores de este mundo, ¿cierto? Y es por eso que cuando uno practica los principios de la palabra de Dios, el mundo se va a incomodar, el mundo va a reaccionar, el mundo va a estar en una forma contraria porque no va a aceptar los principios de la palabra de Dios. El cristianismo no es distinto del mundo, es contrario al mundo. Son dos modos de vidas opuestos el uno al otro. Es algo así como dice la palabra en Romanos 12:2 en la versión popular, dice: no sigáis la corriente de este mundo, sino que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero lo interesante es la parte de arriba, dice: no sigáis la corriente, yo le llamo la filosofía, la forma de vida de este mundo, sino cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y si tú cambias tu manera de pensar a través de la palabra de Dios, pues no es que vas a ser diferente, sino opuesto a la manera de pensar de este mundo, a los sistemas de valores de este mundo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente estamos sufriendo en el nombre de Cristo? ¿O de repente nos estamos hundiendo en nuestros propios errores y no nos damos cuenta de que tal vez no estamos avanzando en nuestra vida cristiana? Pero también la palabra de Dios dice que bienaventurados son aquellos que sufren por la justicia, soportando toda clase de mal en el nombre de Cristo. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo recuerdo que cuando me entregué a Cristo a los 23 años, yo trabajaba en una entidad bancaria y había trabajado desde muy joven, desde los 19, ya tenía 23 y Cristo tocó mi corazón. Y le doy gracias a Dios por eso, si no creo que a los 23 y 2 días estuviera muerto. Y recuerdo que cuando yo llegué de vacaciones, porque fue en esos 15 días de vacaciones que me dieron que yo conocí a Jesús, lógicamente llegué con unas ganas de glorificar a mi Cristo. Llegué con unas ganas de que todo el mundo conozca esa verdad que yo había conocido. Y cuando yo llegué y comencé a hablarles de Jesús, a la semana siguiente me comenzaban a esperar. Me rodeaban tempranito, hacían una redondela de sillas y ponían una silla en el medio y me invitaban a sentarme en el medio. Y mi jefe me sentaba en el medio y comenzaban a bombardearme con una serie de preguntas y muchas veces palabras que no puedo repetir, pero la conclusión de ellos era: tú eres un mentiroso. ¿Cómo es posible que habiendo hecho tantas cosas con nosotros, que tú ahora la etiquetas como cosas malas?
tú hayas cambiado de esa manera, ya se te va a pasar, ya se te va a pasar, me decían. Tú eres igual que nosotros, porque tú has hecho todas estas cosas. Y me recordaban todo el barro que había habido en mi vida. Y yo les decía, bueno, soy de carne y hueso como ustedes, pero ya no soy igual que ustedes, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y la presión era fuerte. Yo trabajaba en un centro de cómputo, era muy fuerte. Era tan fuerte la presión que recibía toda clase de pruebas. A la mínima cosa que hacía ya me estaban acusando. A la mínima cosa que decía ya me estaban acusando. Hasta llegaron a un punto de correr un chisme en el lugar de que yo estaba raro, decían. Y yo por eso cuando pasaba, iba a otras oficinas, habían amigas mías que me decían, ay, qué pena, pobrecito. Y yo les decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y yo no entendía la expresión. Y después me di cuenta que habían hablado, calumniado mal de mí, me habían dicho algo malo de mí, y de esa manera me di cuenta que se había esparcido por todo el lugar. Pero ¿saben qué hacía? Yo oraba, hermanos, porque yo decía, cuanto más me pregunten y más me digan cosas de mí, más se acercan a preguntarme y me dan la oportunidad de que yo les confiese a Jesucristo, y me dan la oportunidad de que yo les pueda hablar de Cristo Jesús. Ustedes saben qué les pasaba en la época de Cristo a los creyentes en el siglo I, en el Imperio Romano. Miren, hermanos, algunas consecuencias que se tomaban contra los cristianos, y dale gracias a Dios que no estamos en esa época. Se les echaba a los leones. ¿Recuerdan esas películas? Se les echaba a los leones y no renunciaban a su fe. ¿Qué más hacían con ellos? Se les quemaba en el patíbulo. Nerón envolvía a los cristianos en betún y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en los jardines. Sí, los cubría con pieles de animales salvajes y les lanzaban perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados en el potro, les arrancaban la piel con garfios, les echaban por encima plomo derretido, les fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles de su cuerpo, les vaciaban los ojos, les cortaban las partes de su cuerpo y las asaban ante sus ojos, les abrazaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar su agonía. No es agradable pensar en esto, hermanos, pero uno tenía que estar dispuesto a sufrirlas si estabas de parte de Jesucristo. Y esa gente lo pasaba, y esa gente daba su vida, confesaba a Cristo. Más allá de la muerte, ellos sabían que el opositor podría pensar que su vida acababa, pero ellos sabían que ellos estaban entrando a la gloria de Jesucristo. Entonces, miren, ellos tenían que dar con su vida testimonio de que Cristo vivía en ellos. Nosotros no estamos llegando ahorita a ese nivel, pero ¿cómo estamos dando testimonio de Cristo en lo poco que se nos exige? Lo mínimo que podemos hacer es vivir una vida recta, una vida con los principios de Dios, una vida por la cual los demás digan que Cristo vive en ti y que Cristo vive en mí. Amén. De esa manera glorificamos a Dios con nuestra conducta, con nuestro testimonio, pero sobre todo compartiendo a Jesucristo a las demás personas que no le conocen. Ellos sufrían muchas calumnias, hermanos. Ellos, cuando celebraban la Santa Cena, a ellos los acusaban de canibalismo, porque decían que en esas fiestas que hacen los cristianos, ellos sacrificaban a un niño y se lo comían vivo, y los acusaban de canibalismo, cosa que era falsa. Se acusaba a los cristianos de prácticas inmorales y se decía que en sus reuniones eran orgías indecentes. ¿Y qué estaban haciendo los cristianos celebrando el almuerzo ágape? Se reunían para celebrar el almuerzo ágape, pero sin embargo de esa manera los calumniaban. Se acusaba a los cristianos de ser incendiarios y de ser terroristas y revolucionarios, agarrándose de cuadros apocalípticos. Ellos leían la Biblia e interpretaban el Apocalipsis de tal manera que decían que los cristianos eran terroristas porque leía seguramente que en el Apocalipsis habla de fuego, de azufre, y ellos lo interpretaban de tal manera que decían que los cristianos eran personas nocivas. El mayor problema era el político. Los romanos adoraban ¿a quién? Al César. Y ellos pedían que todos adoren al César, y los cristianos se negaban a adorar a un ser humano. No se querían postrar ante un ser humano, porque el que había caído en Jesús solo se postraba ante su Señor, ¿no es cierto? Y solo le iba a dar honra y gloria a aquel que murió por ellos y a aquel que resucitó por ellos.
El único crimen de los cristianos era que colocaban a Cristo por encima del César, y por esa suprema lealtad murieron por millares los cristianos y fueron torturados por causa de la exclusiva supremacía de Jesucristo en sus vidas. A mí me impactó esas palabras, por causa de la supremacía de Cristo en sus vidas. Yo me hice una pregunta en automático: ¿Cristo está en lo más alto en mi vida? ¿Cristo está en lo más alto de mis pensamientos? ¿Cristo está en lo más arriba de todo mi ser? ¿De verdad me guía en la vida? ¿De verdad estoy en Cristo Jesús de tal manera que Él guía mis decisiones, guía mi vida, guía mis emociones, guía mis relaciones? ¿De verdad le estoy dando esa supremacía a Cristo en mi vida? ¿O sigo pensando que esta vida es mía y la vivo como yo quiero y lo tengo a Cristo como un amuleto? ¿O solamente lo tengo ahí como si fuera una cajita que cuando quiero pedir algo, una lámpara, raspo y Él me va a ayudar? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay veces hemos perdido un poquito ese sentir de que nosotros ya no vivimos, sino Cristo vive en nosotros. ¿Y nosotros somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y estos hermanos en este siglo eran fieles, hermanos, fieles en medio de la persecución. Voy a leer literalmente de un libro que habla sobre los mártires y habla de Policarpo, que fue uno de los mártires más famosos, el anciano obispo de Esmirna. Si han leído el Apocalipsis se van a dar cuenta que está la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Una de las 7 iglesias. Dice que el pueblo lo arrastró al tribunal romano, se le presentó la disyuntiva de costumbre, que ofrezca sacrificio a la divinidad del César o morir. Y miren estas palabras de este obispo, de este hombre: 86 años fue su respuesta inmortal. He servido a Cristo y jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Yo y tú, ¿qué diríamos, hermanos? ¿Cómo voy a dejar de dar testimonio? ¿Cómo voy a dejar de vivir una vida y una conducta justa por aquel que me salvó y me libró de mal, que me ha dado vida nueva? ¿Cómo voy a dejar de comportarme bien y dar testimonio si yo reconozco que Cristo es mi Señor y que Cristo es mi Salvador? Así que le llevaron al patíbulo donde él hizo su última oración, y miren esta oración tan linda: Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu muy amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento, te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de lo que va a suceder hoy día y en esta hora. Para él era un honor que le den la oportunidad de con su vida dar testimonio de que Jesucristo era su Señor y Jesucristo era su Salvador. Era un honor, era un gozo, una alegría. Por eso él le dice al Señor en su oración: te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de este día y esta hora. A Policarpo se le había concedido la oportunidad suprema de demostrar su lealtad a Jesucristo. Pregunto yo en esta noche: ¿cómo está nuestra lealtad a Jesús? Ponte a pensar un poquito, ponte a meditar un poquito. ¿Cómo está tu lealtad a Jesús? ¿Cómo está tu lealtad de Jesús en tu vida de oración, en tu vida de lectura bíblica, en tu comunión con Dios, en tus finanzas, en tus relaciones interpersonales, en las relaciones que tienes con otras personas, aún en tus propios negocios, en tus propias finanzas? ¿Cómo las manejas? ¿Somos realmente leales a Jesucristo, aún en pensamiento o en palabra? ¿Realmente somos cristianos que estamos siendo leales y estamos viviendo en esa lealtad a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que tenemos que seguir adelante, ¿no, hermanos? Tenemos que esforzarnos en seguir adelante. Tenemos que esforzarnos en seguir dar testimonio de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas en las que el Señor nos permite vivir. Yo quería recordarles Hebreos 11 antes de terminar. Hebreos 11 nos dice en un resumen de que muchos, estos hombres que dieron testimonio de Jesús, fueron hombres que experimentaron oprobios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De modo que no debemos sorprendernos de la oposición, sino más bien verla como la confirmación de que hemos pasado una nueva dimensión en nuestra vida. Y por eso no debemos tener miedo ni temor de dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Porque si comienza la persecución por hacer lo bueno, si comienza la persecución por tener un corazón humilde, si comienza la persecución por ser una persona pacificadora, si comienza la persecución por ser pobres en espíritu y reconocer nuestra bajeza delante del Señor, aunque otros se burlen, pues tú estás pasando a una dimensión diferente, porque estás dando testimonio vivo de que Cristo vive en ti. Amén. Yo te hago una pregunta: ¿hace cuánto no le compartes la palabra del Señor a una persona que no le conoce? ¿Hace cuánto no invitas a una persona para que este culto de la noche explote? ¿Hace cuánto que cuando ves la televisión y muere gente a cada rato, en cada momento? Yo creo que cada minuto muere alguien en Lima, o cada hora muere alguien en Lima asesinado, maltratado, atropellado. ¿No sientes pena de que esas personas se mueren sin Cristo? Por eso muchas veces estamos seguros nosotros. Y bueno, le damos gracias a Dios de poder tener un culto seguro aquí. En otras partes del mundo no lo pueden tener. En otras partes del mundo están escondidos en cavernas como en los primeros siglos. En otras partes del mundo no tienen una Biblia, cada uno lleva una hojita y se la aprenden de memoria, porque si lo chapan con una hoja de la Biblia, los fusilan. Sin embargo, nosotros tenemos esa relativa paz. Nosotros tenemos libros, Biblias. Nosotros tenemos la capacidad de tener la libertad de compartir nuestra fe. ¿Por qué no serle fieles a Cristo en vida y en palabra y también en obra? ¿No es cierto? ¿Por qué realmente no vivir una vida digna para nuestro Señor Jesucristo? Pero hay una bienaventuranza. La recompensa por el padecimiento en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos, ¿saben qué significa? Es exaltarte a lo sumo, en realmente gozarte. Gozarte cuando tú das testimonio de Cristo y sufres un vituperio, porque tú estás dando testimonio de aquel que te salvó y de aquel que te dio vida nueva. Y tenemos esa promesa del Señor. Jesús llama a los perseguidos dichosos, todo lo contrario a lo que normalmente se piensa. La razón es triple, ¿no? Dichosos porque el reino les pertenece.